Hola chicos, hoy venimos con un vídeo sobre el tema de en quién podemos confiar en los consejos. Y vamos a dividir el vídeo en tres partes. 1. En quién podemos confiar cuando se trata de enseñar la idioma, enseñar el cómo y el por qué de la idioma. Y el tercer parte es enseñar cómo aprender los idiomas. ¿En quién podemos confiar en los consejos en estas tres áreas del aprendizaje de los idiomas? Y comenzando con la primera parte, enseñando la idioma. Y eso significa básicamente simplemente enseñar qué es correcto en la idioma. Cómo se exprime una idea, cómo se dice eso, cómo se pronuncia eso. Y esto es algo que necesita un nivel de conocimiento intuitivo. Por este propósito, debes buscar un tutor nativo, porque un nativo ha tenido tanta exposición al idioma que tiene ese conocimiento intuitivo. Puede decirte instantáneamente si esto es correcto, esto no es correcto. Se exprime esta idea en esta manera. Supongo que sería mejor también si el tutor conoce también a tu idioma bien, para que entienda si quieres expresar una idea. Sería útil si el tutor también, la profesora, el profesor también entiende qué significa eso en tu idioma, ¿sí? Para que entienda cómo traducirlo a su idioma. Parte 2. ¿En quién podemos confiar en los consejos cuando se trata de el cómo? Por ejemplo, el cómo de cómo pronunciar las palabras. Cómo debo formar mi boca para pronunciar un sonido en el idioma, por ejemplo. O el porqué del idioma. ¿Por qué se dice así o no así? ¿Por qué se conjuga el verbo así, pero no así? Y eso requiere un otro tipo de conocimiento. Requiere conocimiento explícito, conocimiento intelectual. Y ese tipo de conocimiento, eso no, un nativo regular, un nativo normal, no va a tener ese conocimiento porque requiere estudio explícito. Entonces, por este propósito, debes buscar un profesor o una profesora que ha estudiado tu idioma meta en, por ejemplo, la universidad, porque necesita mucho tiempo estudiar las reglas, estudiar ese conocimiento explícito para poder entenderlo y transferirlo a otra persona o explicarlo bien a una otra persona. Entonces, y en esta categoría no importa tanto si es un nativo o si no es un nativo. Lo importante es que tiene ese conocimiento explícito que te puede ayudar con las reglas explícitas. Hay una diferencia entre el conocimiento implícito que tiene un nativo y el conocimiento explícito que necesita adquirirlo a través del estudio escolástico, no sé, explícito, básicamente, en la universidad, por ejemplo. Bueno, y en la tercera categoría vamos a discutir en quién debo confiar en los consejos cuando se trata de cómo aprender un idioma o cómo aprender los idiomas. Y cómo aprender un idioma de manera más eficiente, de manera más eficaz y de manera más disfrutable. Y por este propósito, un simple tutor, un nativo o un tutor profesional no sirve. Bueno, no necesariamente sirve, porque para enseñar cómo aprender los idiomas de manera eficaz, es muy importante que la persona tiene propia experiencia con el aprendizaje de los idiomas. Y debes buscar un tutor que
tiene experiencia aprender otros idiomas, al menos un idioma a un nivel avanzado o múltiples idiomas a un nivel intermedio más alto. Pero eso no es suficiente. Solamente porque una persona ha aprendido muchos idiomas no significa que puede enseñar o hacer ese conocimiento explícito para que pueda transferir ese conocimiento a usted. Y también eso no significa que su método es un método que se puede generalizar a las otras personas. Entonces hay un espectro entre los métodos, que unos métodos se pueden generalizar más que otros. Y para que te aseguras que el método es algo que probablemente va a funcionar para usted también, es importante que el tutor o la persona que te está enseñando cómo aprender tu idioma meta o los idiomas en general, que puede justificar su método en base de la ciencia. Por ejemplo, refiriendo a hechos psicológicos, hechos científicos, hechos sobre cómo aprendimos, la psicología evolutiva, la psicología educativa, etcétera, etcétera. Porque si solo son sus ideas propias que no tienen un base bueno en algo que está establecido, es menos probable. Puede ser que se pueda generalizarlo por casualidad, pero es más probable si también puede justificar su método en la ciencia. Es más probable que también te va a servir. Ese método te va a servir. Bueno, para sumar, debes buscar una persona que, uno, ha aprendido idiomas por su propia cuenta y también puede justificar su método en luz de hechos psicológicos y científicos. Y preferiblemente también sería mejor si también puedes verificar si otras personas también han usado su método o un método bastante similar para aprender idiomas también. Porque si otras personas han usado su método, es más probable que este método es algo que se puede generalizar. Cuando buscamos consejos sobre el aprendizaje de los idiomas, porque hay tantos consejos en el internet, lo que sea, es muy importante que permanecemos críticos, que requerimos que la persona defiende su método en luz de hechos científicos y psicológicos. Bueno, el punto es que debemos ser críticos. Bueno, eso es todo para este video. Muchas gracias por ver este video. Si tienes algunos consejos por mí, por ejemplo, cómo puedo expresar algo que he dicho, pero en una manera más natural, por favor, escríbeme en los comentarios. Agradezco eso mucho. Hasta el próximo video. Adiós.